de letras que no entendíamos, aún así nos aprendimos sus canciones. ¿Por qué no podemos nosotros crear canciones que hablen de nuestros pueblos, cuentos y novelas que cuenten las aventuras de nuestros antepasados, de nuestros amigos, de nuestras calles? Afortunadamente hay personas que ya comenzaron y las pruebas están en la publicación de esta revista, en este foro de escritores, en la apertura de museos como los de San Pedro Atzompa o últimamente el de Reyes Acosar, con los medios digitales y las estaciones de radio y televisión como Utopía, como Tecama TV, Gama Radio, Bimer, Comunicación, que transmiten por internet sus recursos propios. Quiero pedir un reconocimiento a estos grupos, como el Encuentro de Escritores, que se preocupan por integrarnos con nuestros libros y publicaciones, a los promotores culturales, por su labor increíble y loable, que muchas de las veces llevan a cabo sus actividades sin ayuda ni económica ni de ningún tipo, pero con una gran voluntad. Espero que en 500 años la humanidad se admire de nuestro esfuerzo por preservar nuestra cultura colectiva. Ya para terminar, recuerdo, ya que hablamos de los Avengers, que Stan Lee decía a través de uno de sus personajes: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nuestro poder es la literatura, la escritura en particular y la cultura en general. Espero que esta responsabilidad quede para el tercer encuentro de escritores y ya sea estatal, tal vez nacional, tal vez internacional, ¿por qué no? Se vale soñar. La literatura es eso, sueños plasmados y creados en una hoja de papel. ¿Por qué no? El futuro está en nuestras manos. Siempre es una muestra de afecto y de reconocimiento a los que aquí vienen a participar. Para cerrar ya el bloque de ponencias, contamos con la presencia de Álvaro Efraín Martínez España. Es estudiante de Filosofía e Historia de las Ideas por la Universidad Autónoma de México. Es escritor de las videonovelas Hasta que la noche nace y El devorador de demonios, publicadas en 2015 y 2016. Actualmente se dedica o es director de rodaje. Su ponencia, adaptación de obras literarias al cine. Lo recibimos con el aplauso que se merece. Y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes tengan todos, muchas gracias, estoy muy agradecido por la invitación, el espacio, la posibilidad de poderles compartir pues un texto, una reflexión en torno a lo que yo hago, que es la realización de obras audiovisuales de cine en el municipio. Tengo ya alrededor de 6 años realizando todo esto y pues quisiera compartirles lo siguiente. La ponencia se titula Literatura y Cine. Para poder abordar las siguientes consideraciones en torno a la pregunta ¿qué es la adaptación cinematográfica?, es preciso apuntar algunas ideas en torno a la expresión. La expresión, la forma en la que el hombre se ha comunicado entre sí y ante sí, ha gestado a lo largo de poco más de 10.000 años de existencia una huella indeleble a la cual hemos llamado arte, tan antigua como la vida y sin embargo tan frágil como una flor. Un rudimento que aún no se sabe bien a bien en dónde se encuentra, pero tan necesario como el corazón mismo, pues eso, a lo que llamamos arte, es lo que en mayor o menor medida, en un punto a lo largo de nuestra historia, ha soportado nuestra mayor fuerza destructiva, la creación. Ayudándonos con el lenguaje y la filosofía, hemos podido definir de algún modo eso que no vemos y que sin embargo engendra y transforma, el arte. Hemos llegado hasta aquí un 1 de junio del 2019 con un poco más que las manos vacías y paradójicamente al mismo tiempo también con las manos vacías, porque sí, el arte tiene tanto de formal como de informal, como de cierta que como de mística, de luz como de sombra, de algo como de nada, una abstracción de la mente y del espíritu
una ocupación del vacío, un camino comunitario, una tradición. Sí, el arte es una tradición. El arte es ahora una tradición, una verdad observable y ritualizada, una realidad vivible, una conciliación con el caos primigenio que nos permite comunicar, marcar, alimentar la huella que somos, una huella específica que contempla procesos y herencias y que la definen como tradición. El arte es la tradición más antigua que nos ha definido y sin ella hemos de perder toda consistencia, y es por ello que la expresión ha sido el objeto de estudio de muchas ramas del saber, particularmente de la filosofía, un rudimento también descubierto y tradicionalizado como el arte, porque en gran parte de la expresión existió y existe gran parte de la curiosidad imprescindible que hasta el día de hoy persiste. ¿Qué es la filosofía? Suma y resta, operaciones del mundo, problemas tumultuosos que definen un objeto, una idea o un ser de todo y de nada. El oráculo que nunca responde con la verdad, sino que hace del problema su voz etérea. El problema es el objeto de la filosofía, la pregunta que circunda hasta la sucesión, en otras mil hasta la angustia, y esta última, la angustia, como posible estado último del filósofo, la angustia a la inacabada pregunta de la incognoscible respuesta. Dicho esto, a lo largo de los últimos 100 años, parte del siglo XX y la primera edad del XXI, la cinematografía monumental particularmente, o sea, el cine de gran envergadura y visibilidad del mundo, al alcanzar una cúspide en la manufactura de obras per se, en el sentido de que no tenían una base previa de realización, sino que el guión existía como su máxima representación y prefiguración del quehacer cinematográfico, sino que el guión existía como el hecho artístico de que se sobrevenía como sustrato de creación. Al agotar entonces por un lado su producción y por el otro el viaje mercantil a una forma de producción en serie, fue entonces lo que inauguró otra manera de realización cinematográfica conocida como adaptación. Adaptación de obras literarias en mayor medida que socavaron una tradición que ni siquiera logró su máximo desarrollo, el cine. A este respecto, la tendencia del mercado hacia la adaptación de obras literarias y que alcanza su máxima expresión en sagas como El Señor de los Anillos o Harry Potter, específicamente, y se instaura finalmente como el canon que determinaría el ecosistema del cine del mundo hasta ahora, sin tregua alguna para los talleres y las vanguardias que refinaran el concepto y abonaran la tierra nueva de ese nuevo espacio cinematográfico. Es aquí donde salta entre los claroscuros del análisis la primera pregunta: ¿qué es la adaptación cinematográfica? Y que precisamente ese es mi tema hoy. A decir verdad, y hasta donde se puede rastrear, hay solo dos maneras de definir esta idea. Una viene del fenómeno o de la obra en sí, que implica el trabajo del productor, el director y los scripts o los escritores en quienes resulta el guión, y la otra que viene de las elaboraciones filosóficas y exegéticas que la filosofía del arte puede entregarnos. De la primera forma en que se despliega y se entiende una adaptación ante nuestros ojos, cuando ya está en la sala proyectándose, o mucho antes, a partir de que la obra que se haya seleccionado a concurso para presentarse como bosquejo ante los ejecutivos y jefes de alguna de las grandes franquicias que ya conocemos, y después, cuando ya se trabaja en el proceso de figuración entre los scripts, o el escritor y el director y el productor, es ahí en donde sucede la magia o la desgracia de muchas adaptaciones. Es entonces como podemos tener una idea de lo que es una adaptación dentro del canon de la cinematografía monumental. Las implicaciones económicas y mercantiles, así como las normas que determinan la identidad corporativa y el interés de los inversionistas, prima y regula sobre las supuestas licencias creativas que el más creativo de los directores pudiese tener.
teniendo el caso concreto de obras como El Gran Gatsby o Alicia en el País de las Maravillas, así como también existe en menor medida El Caos Contrario, obras como Watchmen u Orgullo y Prejuicio, que muestran el gran trabajo adaptativo de los elementos, consiguiendo así obras que reflejan el arte del lenguaje cinematográfico, obras que son plásticas y musicales al mismo tiempo que son gráficas y literarias. Todo ello en un equilibrio extraordinario y palpable en la pantalla, en el ritmo, en la capacidad de entrañarse en los espectadores, más allá del efectismo espectacularista de otras muestras. El cine toma como entremés entre la urgencia espiritual de la vida cotidiana y la agonía indescifrable, una condición costeable ya para el hombre contemporáneo. Por otro lado, afortunadamente, y ante la barbarie de las percepciones hegemónicas indiferentes, tenemos aún casi que remitir a ciertos rincones de la jungla de concreto una lectura más rigurosa de ese fenómeno, de tanto suceso del arte. La adaptación como proceso de exégesis, la adaptación como el resultado cuyo proceso fue la traducción en términos lingüísticos de un lenguaje a otro, entendiendo como lenguaje a la literatura y al cine, y estos a su vez como matriz narrativa y estética de una obra. Dos principios que al menos las artes en general tienen en común. El primero es la narrativa, concentrada en la pregunta ¿qué se adapta? Y el segundo, la estética, concentrada en la pregunta ¿dónde se adapta? Teniendo ahora sí los conceptos rectores del análisis retrospectiva de la obra en sí misma, de la obra a partir de que la vemos y la escuchamos en la pantalla, como estructura definitiva, como fenómeno en sí mismo. Para poder responder a la primera pregunta, ¿qué se adapta?, necesitamos tomar en cuenta y determinar el sujeto-objeto de la adaptación, pero no el objeto-sujeto físico metafórico, representado en un cúmulo de personajes, de símbolos, actitudes, comportamientos y emociones. Y estos a su vez representaban no un concepto o una idea, sino precisamente ese, el concepto, el tema, la tesis, el planteamiento, la idea rectora que dota de existencia a la obra, el fin último del diálogo entre el realizador y el espectador lector que sucede en la literatura y en el cine. Porque precisamente en esa diferencia de procesos es en donde se determina la trascendencia. Porque precisamente en esa diferencia de procesos en donde se determina la trascendencia o trascendencia de una adaptación, su valor como obra artística o vía de expresión. El centro del análisis adaptativo, para terminar, está en la completud o incompletud de la traducción de los valores intrínsecos de esos lenguajes y estamos traduciendo, que es la literatura y el cine. ¿En qué momento la voz de la literatura deja de serlo para convertirse en la voz del cine? ¿En qué momento la palabra escrita, que resuena como representación de las imágenes que el lector aglutina en su propia experiencia lectora, desaparece para tomar formas concretas de color, de textura, de luz y de ritmo, de música y de diálogo, de expresión facial y oral? ¿Hasta qué punto la transformación de las narrativas y de la estética permite seguir viendo el concepto original de la obra? Porque en el momento en que la traducción deforma la tesis, la traducción ha fracasado. La idea rectora ha sido sustituida y en consecuencia ha interpretado como espectadores a otra. El saber es otro distinto desde la obra adaptada. ¿Qué debería suceder entonces? Con el concepto de la obra al final de ser adaptada, ser comprobable a partir de la descripción, concepto clave. Si un guión al escribir no describe el concepto de la obra adaptada, no sirve. Es un guión más, pero una adaptación, y lo que se busca es poder lograr una adaptación, una descripción del concepto en los términos del arte. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la ponencia del compañero asistente. A continuación tenemos un mensaje de una persona que nos acompañó
ha realizado también presentaciones en Casa de Cultura, ha hecho ese amor y ese hincapié en que la escritura es algo muy relevante para nuestra comunidad. El maestro Leonel Aguilar nos acompaña con un mensaje breve y les agradeceríamos a cada una de las personas que resten por participar en este evento, se limiten al tiempo y al escuchar la campanita recuerden en atención a todas las personas que nos acompañan en el recinto y también a los restantes ponentes para que el evento no sea tan pesado. De por sí hablar de cuestiones de cultura y de literatura suele arrastrar un poquito ese cansancio y ese letargo, entonces les agradeceríamos muchísimo que acaten la indicación de respetar el tiempo tanto de las personas subsecuentes en el programa como el tiempo que ustedes tienen. Bueno, sin más preámbulo, les dejo con el profesor, maestro, poeta Leonel Aguilar para hacer una breve intervención. Adelante, maestro. Buenas tardes. Uno de los grandes aflicciones del ser humano es regresar a su lugar de origen. Y digo esto con la seguridad y la sapiencia de que el grupo que represento, que se llama Fiesta de la Palabra, nos dio precisamente este campo. Y tengo el honor de que en esta ocasión me acompañen unos compañeros también que traen un mensaje digamos, muy importante desde mi punto de vista, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista humano. En lo que concierne a mi presentación, y empieza la campanita, voy a leer primeramente, digamos, una de las preguntas que se ha hecho el ser humano durante toda la vida. ¿Qué es la poesía? Hace ya muchos años, no sé en qué lugar, escuché algo que supongo debe haber sido un poema. Era tan musical, tan tierno, que sin entenderse me agradó bastante. Su música, su ritmo, se me quedó grabado en el cerebro y cuando fui a la escuela y le perdí miedo a mi maestro, le pregunté qué era aquello que me había fascinado. Es una poesía, me dijo, con la mayor naturalidad del mundo. ¿Y qué es poesía? Insistí nuevamente y esa pregunta se quedó sin respuesta el resto de mi vida. Ahora que han pasado los años y que he podido consultar personas más doctas, me han dado varias definiciones que mi razonamiento se han llegado a aceptar. Becker, en un arranque de romanticismo, dice: poesía eres tú. Baudelaire sostiene que la poesía es el aliento divino que convierte en arte todo lo que toca, al grado que la danza es la poesía del movimiento. La música es el sonido y el tiempo envuelto en el arpegio de un poema. La pintura es el tiempo y los colores conjugados en un instante de eternidad y de poesía. A pesar de estas definiciones, no encontré una que fuera válida para mi foro al pensar. Después de muchos razonamientos, he llegado a la conclusión que poesía es la exaltación de todos los sentidos, hasta pasar por encima de la lógica. El poeta es el único que puede mirar con los ojos cerrados, volar por encima de todas las estrellas, sentir en lo frágil de su cuerpo todo el dolor del mundo y aún con la penuria palpitando en sus manos, quiere comprar el universo para repartirlo. El poeta no ve la realidad, él crea su propia realidad, la hace a su imagen y semejanza, conjuga los tiempos gramaticales a su arbitrio y por si fuera poco, le regatea al supremo hacedor el derecho infinito de la creación. La poesía tiene la facultad de hacer soñar y tal el hambre y la sed, pero también tiene entre muchos atributos el despertarnos el deseo de saber y encarar con firmeza de realidad por amarga que sea. Por eso creo que la poesía debe estar siempre con nosotros, llevarla de la mano no como amuleto, sino como parte de nosotros mismos. Por eso
El poema se identifica con nuestro ego y tiende un lazo interno entre el subconsciente y el yo que diariamente sale a su pequeño mundo. Gracias. Sobre supongo que todavía le pongo un poquito de tiempo, me voy a tomar el atrevimiento de dos poemas. Uno que es el Principios y otro, digamos, que es del último que se ha escrito. Ese poema se llama Ventanas y dice: hay en el mundo una serie infinita de ventanas, una ventana nueva para cada mirada, una pupila, como una concesión entre los muros por donde escapa a veces y coronas desnudas nuestras almas. Tú conoces, Ofelia, todas esas ventanas y sabes de la brisa, del caracol y el viento, sabes de las canciones que navegan de horarios y minutos y se hunden como piedras de piedra en la savia nocturna de los hombres. Las ventanas solo nos dan recuerdos de tantos hospitales donde quedó un amigo, de todas las facciones, donde los reos claman con sus voces maduras de manzanas, una ventana más para mirar la vida y escuchar el sonido de las almas, el rumor de los pasos que se alejan y el crecimiento verde de las hojas en una luz interminable del arte universal. Pero también las fábricas nos muestran en su diaria mirada de nostalgia al hombre mutilado, al que esperó la muerte escondida en el ritmo de las máquinas y una voz de ambulancia lo salvara, porque el tributo de la sangre es esta, que no requiere mártires completos, sino su sed se sacia con la mano creadora de un obrero. Hay también ventanas que son el horizonte, como aquellas antiguas de mi escuela, que nunca aprisionaron las palabras, porque tocaron las frondas de los árboles, los pies de la montaña, el límite del mar y el universo. Rosa Aguirre levantaba su mundo en logaritmos, el álgebra y los números iban tomando forma, y Domínguez señala, el marinero un náufrago sin ríos, el portador de la primera palabra nos entregaba a Góngora, Cervantes y al dulce garcilaso de los ismos. Tienes, amiga, también una ventana con sus cortinas verdes que recorta el azul de tu alegría, una salida frente al mar que te habla y se teje en tu voz de madre selva. Pero yo, que soy como esos niños que viven en el hospicio, mi mundo es tan pequeño, sin racimos, tan cubierto de muros, que quiero una ventana para salir al mundo. No escuchamos los aplausos para nuestro querido. En un momento más habrá un momento literario para que todas aquellas personas que traigan algún texto, que quieran compartir a este bello público que nos acompaña, puedan hacerlo, ¿sí? Inclusive creo que es el momento de expresar lo que traemos dentro, es el momento preciso. Independientemente de compartirles todas estas creaciones literarias a través de estas ponencias, también contamos con la presencia de una exposición de pintura a cargo de la maestra Jennifer Adriana Arana Herrera, además de una exposición de fotografía a cargo de los jóvenes Naomi Durán Santana y Leonardo Orozco. En esta parte del estado tenemos a Ecoaldea Orgánica Salvar ofreciendo sus artículos orgánicos naturales para que en un momentito que tengamos la oportunidad puedan disfrutar de todo esto. Tenemos un stand de libros que viene presentando la revista literaria La Tinta,
Y que bueno, en este momento vamos a darle también la oportunidad a Robert Millonario, quienes nos va a platicar muy brevemente acerca de lo que hoy nos trae. Por favor, vamos a recibirla con nuestro aplauso. También les invitamos en el breve porque todavía nos faltan algunas cosas. Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Campos, mi seudónimo literario es Magnus Pilsen, que significa nuestro gran príncipe. Yo soy el autor de esta obra que se llama Teotelco, la llegada de los dioses. Es una saga de acción, aventuras, batallas épicas, ricos sangrientos, en la cual además va a haber un aprendizaje cultural, lo más importante para los lectores, sobre mitos, leyendas, zonas arqueológicas, juegos de pelota, murales, símbolos. Y nosotros lo que hicimos fue, para que esto tuviera muchísimo más impacto, fue retomar las estrategias de Marvel, de Dragon Ball, de X-Men, de Lord of the Rings, Harry Potter, pero mexicano. Y la idea es apoyarlo con gráficos, es decir, con imágenes. Esta es una novela gráfica en la cual va a haber una restauración de las zonas arqueológicas y también, por supuesto, una interpretación personal de nuestros dioses, de Mictlantecutli, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, los señores del inframundo, en fin. Y la trama consiste en un grupo de alumnos del Colegio Calmeca, un Calmeca moderno, por supuesto, comienzan a recibir señales de los dioses del inframundo a través de la tecnología, de las redes sociales, las PCs. Mientras ellos hacen su tarea, los dioses se encargan de aterrorizarlos e incluso llegan a lastimarlos. Por otro lado, también se dan cuenta de que afuera están sucediendo otras cosas, como el Popocatépetl, que empieza a hacer erupción, terremotos, lluvia de estrellas, algún eclipse, una aurora boreal en plena Ciudad de México, se aparece la Llorona o Chocani, enanos o deformes, incluso pegados por la cabeza. Estas premoniciones son muy similares a las que vieron los mexicas cuando estaban por llegar los conquistadores, hace 500 años justamente, porque venía un cambio muy fuerte en aquel momento, tanto en el ámbito político, social, religioso, en toda la cosmovisión. Estas mismas premoniciones van a volver a ocurrir aquí y ahora, pero para anunciarnos el despertar de los dioses prehispánicos y el resurgir de las culturas ancestrales. Después de que este grupo de alumnos ha recibido estas señales, se juntan en el salón con la maestra Belek. Ella es alemana y ahí hay un guiño a la labor que han hecho los alemanes en cuanto a arqueología mexicana y a cultura de nuestros ancestros. Mucha labor, por ejemplo, el padre de la arqueología mexicana se llama Edward Siller, o aquel que bautizó a la planta de maguey fue un alemán de apellido Bieber. En fin, y ya que se reúnen, comienzan a recorrer las diferentes zonas arqueológicas para resolver enigmas, juntar reliquias y finalmente poder despertar a dioses propicios que los ayuden a enfrentarse contra los dioses del inframundo. Y para esto hay que emprender un viaje al mando de Quetzalcóatl y tendrán que atravesar los 8 círculos de camino al Mictlán, donde hay diferentes pruebas, como montañas que se cierran, como montañas con picos donde pueden quedar ensartados, tienen que subirse sobre un cocodrilo gigantesco llamado Xochitonal, o vientos de navajas de obsidiana que los pueden tasajear. En fin, cuando algunos de ellos, y no todos, llegan al inframundo, al 9º círculo, que es el Mictlán, ahí va a haber un enfrentamiento espectacular entre varios bandos de dioses. Por ejemplo, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tlaloc, Chalchiutlilco, diosa de las aguas terrenales, y del otro lado, por supuesto, Mictlantecutli, Mictlancíhuatl, Tezcatlipoca, los 8 señores del inframundo, en fin, así como otras criaturas míticas. Zipactli, el lagarto primordial del que surgió la tierra, según la cosmogonía de los mexicas, los atlantes de Tula y los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, a quienes vamos a presentar como gigantes de más de 5 kilómetros de altura. En fin, todo es una saga espectacular, con mucho impacto, con mucho dinamismo, y la adoptamos en 2 versiones, tanto para jóvenes adultos como para niños. Pensamos bastante en los niños porque nos dimos cuenta que los gráficos les atraían mucho y no quisimos limitar el aprendizaje solo a un público joven y adulto. Y bueno, finalmente me gustaría anunciarles la dicha de que estamos a unas semanas de lanzar el tomo 2 llamado Donde los hombres se convierten en dioses. Este lanzamiento se va a hacer en la UAMX de Teotihuacán. Esperamos un cúmulo de público de más o menos 1.500 personas y están cordialmente invitados. De antemano les agradezco y nuestro stand se encuentra por allá para quien guste pasar a recibir información o a ver los libros, y también tenemos pósters y demás que nos acompañan visualmente a este proyecto. Muchas gracias.
para continuar, el escritor escribe su libro para explicar a él mismo lo que no se puede explicar. Gabriel García Márquez. En este momento les hacemos la cordial invitación a integrarse a las mesas de diálogo, en las cuales deberán estar conformadas por un coordinador, un moderador y un relator. Recordándoles que el tiempo estimado para esta actividad es de 45 minutos, por lo cual pedimos respeto a él. Está entre nosotros también los medios de comunicación de este municipio de Tecámac, Gama Radio, gracias por estar aquí con nosotros, TV Tecámac y Utopía Radio. Muchas gracias por estar aquí presentes y ser testigos de lo que hoy está sucediendo. Respecto del desarrollo de la dinámica de trabajo, se les va a pedir a cada uno, si son tan amables, de ponerse de pie, tomar su silla, doblarla y hacer un espacio al centro, por el espacio que es un poquito reducido, para que puedan meter mis compañeritos unas mesas, y esas 3 mesas se les va a colocar un papel con el tema, el título de lo de que se va a estar trabajando. Entonces se les pide que se pongan de pie, lleven sus sillas a los costados, por favor, y que puedan colocar las mesas a sus compañeros para que integren quien guste ser partícipe de estas mesas de trabajo. A los 40 minutos de la mesa de trabajo se les va a hacer una señal